primero saludar al maestro Ricardo Sevilla, al maestro de maestros Ricardo Sevilla, porque yo tengo dudas sobre algo que leí en torno a Nuevo León y él me va a sacar de dudas. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista y miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días. Buen día, querido Vicente, público memorioso. Pues estoy muy bien, con un clima muy apetecible aquí en la Ciudad de México, pero por otro lado, compadeciendo a los votantes neoleonenses que votaron por Samuel García. Y bueno, pues yo me espero a que me preguntes, más o menos sospecho, infiero de qué va la pregunta, pero quiero que me preguntes a ver si estamos en la misma idea. A ver, es que lo leí y lo leí y lo leí y dije, no puede ser una mamada monumental como esta de Samuel García, que ahora ya no va a ser el gobernador, ahora quiere ser el emperatore. Está realmente Samuel García empujando una nueva constitución que establecería 36 horas de cárcel para quienes desobedezcan sus órdenes o le falten al respeto al gobernador. ¿Es en serio esto? Y si es como te lo estoy contando, como lo leí, querido Ricardo, pues creo que en Movimiento Ciudadano aprenden muy bien unos de otros. ¿Cómo lo hemos llamado a Enrique Alfaro? Pues también un autoritario, ¿no? Sería por esa misma línea. ¿En serio es así, Ricardo? Así es, querido Vicente, público memorioso. En efecto, este personaje, como tú dices, quiere investirse de un emperador romano, porque esta nueva constitución que impulsa, retrógrada, medieval e inquisitiva, pues no contempla, en primer lugar, el principio de presunción de inocencia y, por el contrario, como bien dices, incluye cárcel a quien él considere, porque es lo que él considere, que le falta el respeto o ejerza su derecho a decidir incluso sobre su propio cuerpo, porque hay que decirlo también, público memorioso, esta nueva constitución de Nuevo León, promovida por Samuel García, tampoco contempla el principio de paridad de género total en puestos de toma de decisiones y tampoco en el derecho a decidir. Ahora mal, esta constitución de Samuel García, que, ojo, fue aprobada, no ahora que sacó Excelsior y que sacó Reporte Índigo esta nota, no se aprobó en estos días, se aprobó desde el mes pasado por los diputados del Congreso local en primera vuelta, contiene un retroceso en la justicia de Nuevo León porque no contempla la presunción de inocencia, que es un principio pilar del nuevo sistema penal acusatorio que, por otro lado, pues este sujeto en algún momento había dicho defender. Y es que revisando la Constitución, esto no lo hacen los neoliberales porque les da bastante pereza, son más de 200 páginas, vemos que no existe ningún párrafo que hable del proceso penal e incluya esta figura para que una persona sea inocente hasta que se demuestre lo contrario. En cambio, la presunción de inocencia sí se menciona en la Constitución local vigente, de ahí su retroceso. Ahora, el no incluir este derecho de la ciudadanía en su Constitución evidencia por completo que el Estado de Derecho no está considerado en ningún caso por Samuel García. Y esto definitivamente podría explicar el por qué el exgobernador Jaime Rodríguez, el Bronco, fue encarcelado bajo el sistema, yo diría, inquisitivo, y que se filtraron estas fotografías en prisión que ya el propio presidente lamentó, porque podemos estar de acuerdo en que el Bronco se vaya al bote, que pague, pero no bajo ese sistema inquisitivo y que se están filtrando estas fotografías. Por otro lado, hay que decir, público memorioso, que esta constitución de Samuel García es punitivista,
como tú dices, es decir, predominan las sanciones penales como una solución a la problemática social. Permite, por ejemplo, que si el gobernador o el gobernatore considera que le faltaron al respeto, la persona acusada o señalada por él podría ser arrestada hasta por 36 horas. Y es que en el artículo 135, fracción sexta de esa Constitución, se señala que un ciudadano no podrá hablar mal del gobernador en redes sociales y podrá recibir como castigo multas. De modo que, cuidado, querido Vicente, si le mientas la Mauser o le dices cualquier otra cosa al gobernatore, podrías recibir una multa. Ahora, cabe destacar que la coordinadora de la bancada de Morena en esa entidad de Nuevo León, Jessica Martínez, ha rechazado esta constitución de Samuel García y hay que estar de acuerdo con ella por considerar que hay vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y entonces uno se pregunta, a ver, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional esta medida en septiembre del año pasado, se seguirá confundiendo a la sociedad sobre los derechos reproductivos, la salud física y la salud mental para las mujeres. ¿Por qué, gobernatore? ¿Para qué queremos una constitución que tiene ideas retrógradas, medievales y francamente caligulescas? Nuevamente, querido público memorioso, queda en evidencia que los acuerdos políticos pasan por encima de los derechos de los neoleoneses y también incluso de los cuerpos. Ahora, como decíamos, tampoco en esta Constitución se incluye la paridad de género, a pesar de que en 2019 ya fue incluida en la Constitución Federal, pero en la de Nuevo León, la Carta Magna continúa excluyendo a las mujeres en la toma de decisiones públicas. Ahora, como les decía, este documento no fue presentado ahora que Excelsior y Reporte Índigo y otros medios de comunicación lo sacaron. Les tomó más de, yo diría, que casi un mes, porque lo presentaron el 7 de marzo, que fue precisamente un día antes de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Cuenta con 223 artículos, 5 transitorios que solo garantizan la paridad de género en temas electorales, pero no en los puestos de toma de decisiones. Es decir, no establece la participación equitativa de las mujeres en cargos de primer nivel en el gobierno estatal, municipal, ni en el Congreso local, ni en los órganos autónomos como el Poder Judicial, ni la Fiscalía General de Justicia, entre otros. Esta Constitución, querido Vicente de Samuel García, no es progresiva en estos rubros, todo lo contrario, representa un retroceso absoluto en comparación con los derechos que se han ganado las mujeres a nivel nacional en otras entidades. Otro caso, en el artículo 4 de esta nueva Constitución se ratifica la penalización de la interrupción del embarazo, a pesar de que existe ya una acción de inconstitucionalidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, es decir, se la pasa por el arco del triunfo. Entonces, es absolutamente lesivo y no leíste mal, querido Vicente, es terroríficamente cierto. Samuel García está queriendo comportarse como un emperatore medieval. Entonces hay que tener mucho ojo, mucho cuidado y alertar a la población. Es cierto, desafortunadamente, pues mucha gente se equivocó, votó por Samuel García y no tenía idea, o bueno, yo no sé si tenía idea porque todo daba avisos. Un sujeto que gobierna desde TikTok con su esposa, un sujeto que tiene como su gurú de cabecera a Carlos Muñoz, este personaje que digo que se iba y no se fue, pues ya era para alertar a la población. Sin embargo, votaron por él. Pues ahora no hay que dejarlos morir solos.
porque nosotros sí somos empáticos a diferencia de la oposición. Hay que seguir alertando y poner la lupa en lo que está haciendo este emperatore medieval, porque no podemos permitir que haga este tipo de atrocidades. O sea que si yo en este momento le digo que chifle a su flauta por medieval, pues entonces esperaré a que toquen a mi puerta porque me van a meter al bote por 36 horas. Esto me parece no solamente ineficaz, sino me parece un retroceso para la nación, para Nuevo León, pero en general para nuestro país. Oye, Ricardo, y me parece hasta grosero que en un país en donde estamos precisamente viendo estas cosas, se le llame autoritario al presidente de la República. Y este no es autoritario nada más porque es de Movimiento Ciudadano o porque no se llama Andrés Manuel o qué chingados. Sí, bueno, pues tú puedes ir, por ejemplo, vemos a la gente de Frena en la propia plancha del Zócalo capitalino, mentándole la madre al presidente de la República. Vemos a Héctor Aguilar Camín llamándole pendejo, ya se lo, vemos a Martín Moreno llamándole loco de Macuspana, vemos a Enrique Krause llamándole el Mesías tropical, y todavía dicen los cínicos que el presidente es un autócrata. Esto es una concepción absurda por completo. Samuel García, Enrique Alfaro, todos estos personajes que dan un golpe en la mesa y que actúan como en la época de la Inquisición, son los personajes de la derecha. ¿Qué digo yo? La derecha, la ultraderecha, se están comportando en una mezcla inquisitorial, medieval y de Vox, todo eso junto, de modo que hay que estar muy atentos con lo que estén realizando en esa entidad y en todo el país en general, sobre todo ahora que vienen procesos electorales. O sea, hay gobernaturas en juego y que la gente se dé cuenta cómo están actuando estos partidos políticos, porque la realidad es que son, como dice la canción de Timbiriche, son uno solo, son uno mismo. Movimiento Ciudadano es en realidad como un bracito del PRI. Hay que recordar de dónde viene Alfaro, hay que recordar con quién se formó Samuel García. Samuel García se formó entre panistas. Entonces va a Movimiento Ciudadano y son todos una misma madeja. Entonces, mucho ojo público memorioso, piensen en el momento en que van a emitir su voto, por quién van a votar. Dense cuenta quiénes son estos sujetos, de qué partidos vienen y cuáles son sus comportamientos, porque si no contemplan el principio de presunción de inocencia y de inmediato dictaminan que se van a la cárcel porque usted le falta el respeto, y eso que no especifican qué es faltar al respeto, porque a lo mejor si usted está peinando su cabellera, no yo, pero hace un movimiento hacia atrás y pasa a Samuel García, pues le va a imponer una multa o 36 horas de cárcel. Así que, como decía el viejo comercial, mucho ojo. Así es, y en momentos en que pues están los jaloneos a todo lo que da. Por cierto, mi querido Ricardo, para cerrar, solo por si estabas con el pendiente y no podías dormir, tu tocayo, Ricardo Monreal, se va a reincorporar ya al Senado tras haber dado negativo a COVID en 2 pruebas. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se va a reincorporar? Entendió el que entendió. Este es el video que circula en redes sociales, el coordinador de los senadores de Morena en la Cámara Alta, pero que ha sido muy cuestionado por su accionar, visto como contrario a la Cuarta Transformación, y declara confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 4 de abril y quiero informarles a todos que ayer domingo 3 y hoy 4 me practiqué 2 exámenes COVID-19 y por fortuna salí negativo. Es decir, mañana me reincorporaré
a mis labores en el Senado de la República con ánimo, con mucho entusiasmo. Quiero agradecerle a todas las personas que se preocuparon. Gracias por sus consejos, sus comentarios, sus oraciones. Yo soy hombre de fe y creo en Dios. Hoy ajusté 9 días cuidándome de esta pandemia y por fortuna ya la superamos. Soy hombre de fe y creo en la ciencia. Por eso hay que cuidarse, no hay que relajar nada. Mañana nos vemos a trabajar en el Senado. Muchas gracias. Por eso digo que ¿para qué va a regresar al Senado mi querido Ricardo Sevilla? Un Ricardo Monreal pues tan cuestionado, pero dice, soy un hombre de fe, creo en Dios. Pues yo creo que tiene que ir muy seguido a misa, a la iglesia, a confesarse, porque, híjole, cómo ha tirado calabaza. Pues no, que no hay que comerse al hermano, al prójimo. Pues el señor Ricardo Monreal ha calumniado, ha tirado mucho veneno. Pero bueno, es que me imagino que lo político no entra en lo personal, en lo espiritual, en fin, no sé. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos pues con tu comentario. Pues ha de ir al mismo templo de fe al que va Felipe Calderón, ha de ir al mismo templo neoliberal al que va el mentor de Enrique Krause, Gabriel Said, porque también ellos son hombres de fe que dicen que creen en un poder superior, que creen en Dios y que conducen prácticamente sus actos, pero en el caso de Monreal sabemos perfectamente de qué pie cojea. Ya desde hace unas horas estuvo dándole embates ahí un poco en las costillas a la jefa de gobierno, y porque pidió que no se relajen las medidas sanitarias. Hay que recordar que Claudia Sheinbaum dijo que ya se puede estar sin cubrebocas en lugares abiertos, y entonces este personaje, Monreal, llega y le da unos golpecitos en las costillas a la jefa de gobierno, a la cual le tiene tirria. Hay que recordar también que con ayuda de él, la señora Cuevas se hizo de la alcaldía Cuauhtémoc, que es vista como una parte esencial dentro del concierto político en la Ciudad de México. ¿Para qué va a regresar? Va a regresar para eso, para continuar golpeando al partido Morena, para continuar golpeando a la Cuarta Transformación, para continuar desinformando y, bueno, pues para ver si hacen algunos contratos a modo, porque ya incluso sus mismos amigos en algún momento lo ventilaron, los amigos de Monreal, pues de la derecha, que en ese momento no lo eran, pero ahora ya lo son. ¿Para qué va a regresar? Pues bueno, para presentarse a los estudios de Latinos, platicar y cotorrear con el payaso de la peluca verde y para hacer alguna entrevista a modo, un montajito ahí con su nuevo mejor amigo Carlos Loret de Mola. De modo que sí le interesa muchísimo reintegrarse al senador Monreal a sus actividades presenciales, porque no es lo mismo un cotorreo por Zoom que ir a hacer el trabajo político chueco presencial. Entonces es fundamental para este personaje que todavía está enquistado por infortunio en Morena, regresar, reincorporarse a sus actividades presenciales. Acuérdate que hasta escritor es, sabe muchísimo sobre poesía y nunca lo hemos visto, pero estaba yo haciendo una reunión de participaciones de este personaje para analizarlo y contarle al público memorioso, y me sorprendió que sabe muchísimo de periodismo, muchísimo de poesía, habla sobre López Velarde, sobre Amado Nervo, y yo, la verdad, es que jamás lo he visto con un libro en la mano, pero pues allá él, el dinero que le da, dicen, a los Gibranes y a otros personajes para que defiendan su causa. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus trincheras, en tus redes?
Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y síganos en los datos duros, todo juntito así, los datos duros MX, ahí en el canal de YouTube, tenemos informativo hoy en punto de las 6 de la tarde, vamos a estar desmenuzando esta Constitución de Samuel García y hablando de otros temas que no se tocan en la prensa corporativa. Hoy escribí también mi columna en el diario Basta, los datos duros, échenle un ojito, ya la compartí en Twitter, en Facebook, y nos vemos acá también, si todo marcha bien, en Sin Censura, aquí en la familia Sin Censura, donde se habla sin pelos en la lengua y bueno, tampoco en la cabeza. Un fuerte abrazo, querido Vicente, a ti, al público memorioso y a todos en producción. Claro que sí, es el maestro Ricardo Sevilla hablando sin censura. Y quien también ya llegó para hablar sin censura es el más joven de la familia, Manuel Pedrero, ya está listo para entrarle y dejar la víbora chillando. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo a la distancia. Buenos días. Hola, muy buenos días, Vicente. Aquí a tus órdenes, y contra viento y marea por temas de tecnología. Ya luego te diré por qué. Si vieras la pantalla que estoy viendo te alucinas, pero aquí andamos, amigo, a tus órdenes. Oye, a ver, Manuel, estoy preocupado. Mira, yo no soy experto en hernias, ni mucho menos soy experto en plataformas, zapato para mujer, pero reapareció en el Senado la señora de las hernias, que así se disculpó por no ir a votar en días pasados. Lili Téllez reapareció en conferencia de prensa con el grupo parlamentario del PAN, en donde le están tirando en la conferencia muy duro a Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, pero me llamó mucho la atención esta fotografía que subió una amiga en el Senado, que se pregunta si ya se le corrigieron las hernias a Lili Téllez, porque aparece con unas plataformas, una de dos: o yo soy muy ignorante con esto de las plataformas y las hernias, o de plano ella es muy hipócrita, pero así las cosas. Ya ni Xóchitl Gálvez, ¿ve? Xóchitl Gálvez trae zapatito bajito, pero el glamour. Y no, a ver, no lo tomen a mal. Simplemente estoy retomando lo que dijo la senadora hace unos días, que traía hernias en las cervicales o no recuerdo exactamente cuál fue el pretexto por no ir a votar y por la que nos la llevaron de presidenciable a villana en menos de 24 horas, Manuel. Sí, Vicente, bueno, afortunada y gracias a Dios, yo tampoco gocé mucho de hernias. Digo, qué mala onda saber que te dé una hernia a mi edad. Pero en el caso de Lili Téllez, 7 me parece un montón. O sea, qué bueno que ya se encuentre de nuevo en sus actividades legislativas. Pero a juzgar por el historial de Lili Téllez y por la forma en la que ha llevado su política en materia comunicacional, pues vamos a decir que en el mejor de los casos no creo el tema de la cantidad de las hernias, mi estimado Vicente. Mira, Lili Téllez me parece que el papel que está jugando en este momento no es que haya cambiado por estas declaraciones donde de repente haya querido ser presidente de la República. Tampoco veo en el más puro de las lógicas a Marco Cortés diciéndole, sí, claro, o sea, nosotros te respaldamos, te abanderamos, nosotros te arropamos para que te proyectamos como candidata presidencial en el 24. Y las razones son diversas. La primera, que no tiene ni siquiera un mes que haya, pues, justamente tramitado su militancia en Acción Nacional. Y panistas de varias décadas de militancia que ya llevan trabajando en campo, en trabajos legislativos y en todo lo que ya sabemos, mi estimado Vicente, pues dirían, no, pues sí, Lili es la buena, ¿no? Realmente la ven como una intrusa que ha concentrado toda la atención mediática
por el tema de sus locuras en el Senado de la República. Precisamente, justo este tipo de declaraciones obscenas, estridentes, alarmistas, grandilocuentes, donde le arrebata la palabra a senadoras con capacidades diferentes, donde hace altanerías, y bueno, donde en palabras del propio Raimundo Rivapalacio dice que es una pendenciera, que es como un espantapájaros en medio de un campo de maíz, palabras del propio Raimundo Rivapalacio. Y es que no nos debe de sorprender la naturaleza de un personaje como Lili Telles, mi querido Vicente. Lili y Loret no están muy lejos de ser la misma persona en cuanto a la elaboración de los montajes, desde el supuesto pseudoatentado que sufrió a las afueras de TV Azteca, que más bien era un favor para Ricardo Salinas Pliego, ya que Salinas Pliego había pasado más de 36 horas en un interrogatorio después del asesinato de Paco Stanley para tomar venganza en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Pues se inventó este autoatentado, ¿no?, con Liliana Telles, y también pues el montaje de la niña Paulette, entre muchos otros más que, pues como siempre, los medios de comunicación tradicionales en nuestro país han lucrado a través del sentimiento, apelando a la emoción. Y bueno, Lili ahorita ya no apela, pero ni siquiera a las risas, porque decir que son 7 hernias para que en una semana haya tenido una recuperación, pues a menos que la hayan puesto en la Fuente de la Juventud o en la fosa de Ras Al Ghul para que haya regenerado tan rápido, bueno, o es un milagro científico o es una más de sus viles mentiras. Pero el papel que juega ahorita Lili Telles, y con esto cierro este primer comentario, Vicente, se trata nada más y nada menos que la de la gatillera política, la que le avienta estos comentarios al presidente, a Adán Augusto López Hernández, pero que no pasa de ahí, que si realmente saliera a la calle a hacer política es intrascendente, o sea, no pasa de ahí, es solamente la cara, el rostro, la voz y las cuerdas vocales que están ahí para hacer ruido en medios, pero nada más. O sea, más allá de eso, Lili no le ve un papel significante. Y mi querido Manuel, afortunadamente este es un día bueno, no es un día malo. Recuperó don David el tuit de Lili Telles cuando la cuestionan de no haber votado. ¿Qué pasó aquí, Lili Telles, por el tema de la comparecencia de funcionarios por el Tren Maya, que no logró los votos que necesitaba la oposición para hacerlo realidad? Bueno, pues Lili Telles escribió: a quienes me preguntan por mi voto, les agradezco y les doy respuesta. No fui al Senado hoy por un asunto de salud. Tengo 7 hernias en la columna vertebral, 4 cervicales y 3 lumbares. Hay días malos, hoy fue uno de ellos. Afortunadamente hoy no es uno de esos días malos que hasta plataforma se llevó Lili Telles al Senado de la República. Oye, Manuel, en otras noticias y otros personajes, a lo mejor pueden ser del mismo grupo, pero al final otros personajes. Un amigo me mandó este video y me preguntaba, ¿qué onda con Claudio X González? ¿Qué rollo con este video, Vicente? ¿Lo viste? Le dije, no, pero lo veo con Manuel Pedrero y te damos la opinión. Es este video que circulan de sí por Zacatecas, sí por México. Vamos a ver y escuchar. Sí a que nadie te juzgue por decir lo que piensas. Sí al que trabaja. Sí al que necesita trabajar. Y sí a los que se toman el trabajo de generar más trabajo. Sí a cuidar a quienes menos lo necesitan. Sí a la mujer por tanto sí que no ha llegado. Sí por encontrarnos en un sí. Sí por todas. Sí por todos. Sí por Zacatecas. Sí por México. Oye, Manuel, se me vino a la mente, a lo mejor así se formaban en Nexium para leer las bases de la secta. Pero ahí con Claudio X González en Zacatecas me dio como asquito. ¿A poco no parece esto secta? Solamente así lo puedo comparar. Esto de recitar las bases del
sí por México y sí por Zacatecas, ¿o cómo la ves tú? No sabía que el Ku Klux Klan ya tenía sede en México, mi querido Vicente. No, pues, o sea, pues ahí vemos un acto sin el más mínimo descaro de lo que vendría siendo el Necronomicron. O sea, al final de cuentas, rodeados en un círculo, todos con sus hojas. A lo mejor había un poco de sal en el piso que hacía la figura de Carlos Salinas de Gortari mientras prendían fuego y salía un poquito de humo. O sea, realmente ahora el modus operandi de estos cuates sí ya es preocupante, porque no hay que olvidar, querido Vicente, que es justamente la extracción panista y del conservadurismo, que son los primeros en violar las presuntas o supuestas reglas que ellos siguen, que son justamente las de la religión. Por ejemplo, el Necronomicron, bueno, quién sabe, es un libro ahí para... Bueno, no es bueno difundir ese tipo de contenidos, pero es prácticamente un libro de rituales para revivir muertos y todo ese estilo de cosas. Pero aquí ni usando el Necronomicron podrían revivir lo que es la Alianza Va por México, estimado Vicente. Fíjate que me impresiona una cosa, la ubicación geográfica. Zacatecas. Híjole, las facilidades con Zacatecas y todo lo que conlleva ahí entre los Monri y los demás es de alarma, es de cuidado, porque cada día más se acerca el 2024 y es una fecha que para muchos es la aspiración y para otros es la fecha de expiración, la fecha de caducación. Entonces, yo creo que es importante ponerle ojo a esto. Claudio X González necesita ya estar en campaña permanente él, no Margarita Zavala, no Gabriel Cuadri, porque cometieron, me parece, un error terrible, que justamente fueran ellos, Cuadri y Zavala, quienes salieran a esta marcha fifí, y salieran, dicen ellos, 2,000 personas. Digo, tú sabes que la oposición y la aritmética casi no se llevan, como cuando Frena dijo que asistieron 7 millones de personas en la plancha del Zócalo, y dices, ¡ah, la máquina! O sea, si lo mucho que caben son 250,000 personas en el acto más concurrido que se tiene registro, como el 1 de diciembre del año pasado en el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y apenas una manchita en todo el Zócalo son 7 millones, bueno, pues allá cada quien y sus números. O sea, yo no estudié matemáticas en el ITAM, a lo mejor ellos sí, y por eso les salen esos números. Pero la cuestión es, Vicente, que en términos reales, la realidad nos señala y nos marca que tenemos a una coalición de Va por México desesperada para conseguir dentro de sus parámetros y dentro de sus números 2 de 6, es decir, 2 gubernaturas de 6. Eso es a lo que muchos aspiran. Aguascalientes, digo, hay que decirlo, tienen una muy buena posición en Aguascalientes, aún y con todos estos pleitos que han tenido con el gobernador de Aguascalientes y Marco Cortés. Pero, mi estimado Vicente, la realidad es que, oye, en el mejor de los escenarios, a Morena se lleva 5 de 6, y en el peor se estaría llevando 3 de 6. En el peor, analicemos el peor, que es 3 de 6. Oye, 3 gubernaturas de 6, estás diciendo que ganaste el 50% de los estados. Oye, bueno, eso es fantástico. Si consideramos que Morena ahorita tiene gobernando, creo que 17 estados, no quiero errarle, estaríamos hablando de 20. Oye, ya vamos para casi 2/3 partes, si no es que ya, o 3/4 partes del territorio nacional para un solo partido, que es Morena. La última vez que pasó esto, pero de la forma inversa, fue en el 88, cuando el PRI gobernaba los 32 estados de la República, y finalmente ya con Rufo en Baja California, que digo, no fue la gran cosa, ¿verdad? Se logró una alternancia. O sea, ahorita se está apoderando la izquierda a nivel nacional de todos los estados, pero ¿cuál creo que puede ser el talón de Aquiles? El norte, y ahí es donde la izquierda, y concretamente, para no hacernos bolas, Morena, y ustedes lo saben muy bien, he sido crítico de toda la partidocracia mexicana, también de Morena, pero la realidad es esa, la izquierda es Morena, ¿ok? Y el Partido del Trabajo. Entonces, que la izquierda gane el norte del país me parece trascendental
como el hecho de que se ganen los estados del país. Eso incluye Tamaulipas, eso incluye Durango, no cometer los errores del año pasado como en Chihuahua, donde ganó pues la protegida, la discípula, la respaldada por Felipe Calderón Hinojosa, María Eugenia Campos, o Samuel García, el nuevo mirreinato que está en Nuevo León. Esos errores no se tienen que cometer ahora, creo que no están perfilándose para cometerse, Vicente. Y te pongo un dato duro, por ejemplo, ayer todavía estábamos en el bello estado de Durango, hicimos un reportaje de lo que sería, según nuestra investigación, el puente más corrupto de México, liderado por el gobernador panista, bueno, prianista prácticamente, Aispuro, Rosas Aispuro, en el estado de Durango, donde pues es un puente, o sea, ni siquiera es un puente que conecta a otro lado, no, es para la vialidad, no está terminado, lo anunciaron en 2018, todavía es 2022, no se acaba, el presupuesto inicial eran 200 millones de pesos, ahora son 500 millones de pesos sobre costos, no había una sola alma trabajando, a lo mucho era como estos de Michelin, ¿no?, que estaban ahí un obrero, pero que le pusieron un uniforme y era un muñeco. O sea, es terrible lo que está pasando en Durango. Entonces, yo los invito a que vean ese reportaje sobre el puente más corrupto de México que se encuentra en Durango, porque esa es la señal de la herencia de los gobiernos del PRI y del PAN, que nos pongamos a las vivas, y que ya no vuelvan estos personajes, que si los que vienen ahora la riegan, sí, pero la van a regar con nosotros y nos van a rendir cuentas a nosotros, porque si no, de lo contrario no volverán nunca. Pero eso es lo que yo veo, Vicente, en esta situación de Claudio X González. Oye, mi querido Manuel, fíjate que no me había enterado. Bueno, con esto de que en Fosfoleón Samuel García se quiere convertir en emperatore, que quiere mandar a la cárcel a la gente que no le haga caso o que lo insulte, lo ataque, pobrecito, ¿no? Estaba viendo que hay un desmentido de que lo abuchearon al gobernador en el partido de Tigres. Fíjese nada más en lo que gasta los recursos el gobierno de Nuevo León. Publicaron un comunicado de la Oficina de Comunicación del gobierno de Nuevo León, del nuevo Nuevo León, y dice: no abuchearon al gobernador. En relación a la nota, abuchean a Samuel en juego de Tigres. Aclaramos que durante el partido Tigres contra Xolos, en el estadio universitario, no abuchearon al gobernador Samuel García. La afición estaba reclamando a Jonathan Orozco cuando retuvo el balón, cuando por coincidencia apareció en la pantalla una toma del mandatario con su esposa Mariana en un palco. No, o sea, está de locos que la oficina del gobernador, la oficina del gobierno de Nuevo León, salga a desmentir si abuchearon o no al gobernador en un partido de fútbol. Bueno, yo tengo otros datos, señor gobernador. Échalo, David. A ver, ¿se escucha o no se escucha el abucheo? A ver, ¿tenemos otro? A ver. A ver. Lo que me llama la atención es que muchos dirán: Vicente, ¿por qué pierdes tiempo en esto? No, a ver, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, Manuel. Imagínate que el gobernador mande a su gente de comunicación a redactar un escueto comunicado para aclararle a la gente de Nuevo León que Samuel García no fue abucheado con su esposa en el partido de Tigres contra Xolos. ¿No es una locura, Manuel? Mira, Vicente, en el tema de Nuevo León, yo insisto, cada día se pone más sabroso, en el buen sentido político de la palabra, el estado de Nuevo León. ¿Por qué te lo digo? Porque es un fenómeno que ya ha ocurrido en otras partes del mundo, concretamente en Estados Unidos con la elección presidencial de Donald Trump, pero que ahora sucede con un personaje como Samuel García. Ya lo hemos hablado muchas veces aquí en Sin Censura, la teoría de los clavos. Si tú pisas un clavo, te duele, pero si tú pisas 10, si tú pisas 20, si tú pisas 100, si tú vas corriendo o estás estable sobre una cama de clavos, no te pasa nada, sientes las punzadas, pero no sales herido. Es lo mismo aquí en el caso de la política mexicana.
que desgraciadamente te debo de decir, y ojo, también los políticos de Morena, no hagan eso, se ven muy mal, que es, básicamente, voy a decir una tarugada para salir en medios de comunicación y que me den respaldo, cobertura mediática. Ah, fulanito de tal dijo tal tontería, es nota. Sí, y dice, bueno, cuando decía mis cosas normales, mi agenda, los medios, nadie me pelaba. Sí, pero ahorita te pelan por decir pura estupidez, y es lo mismo que está pasando en este momento en el territorio nacional, en México. No, esa no es la forma de hacer política, esa es la forma para quedar como imbécil, ¿ok? No repliquemos ese modelo, eso no es política real, eso es politiquería, eso es nada más para la pantalla, la gente no quiere ver payasos, para eso vamos al circo, ni entertainment, eso nada. En el caso de Samuel García, es el reflejo, porque la sociedad de Nuevo León está enojadísima con él, Vicente. Más allá de las encuestas que pueda poner el Norte, el Reforma. A ver, el caballero acaba de cortarle casi la mitad del suministro de agua a Nuevo León, ¿sí?, para las comunidades de la área metropolitana, Apodaca, San Nicolás de las Garzas, San Pedro, etc. Entonces, aquí es como ya desde la percepción de un tabasqueño, yo me pregunto, si el sureste del país ha sido históricamente los jodidos, como nos llaman a nosotros, ¿por qué hoy sí tenemos agua y ellos no? ¿Por qué el tercer Producto Interno Bruto de este país? Porque a algunos les va a doler la verdad, pero lo es. Nuevo León no es el estado que más aporta al país. Bájense de esa nubecita. No son los que mantienen al país. Nada de impuestos, nada. El primero es la Ciudad de México y el segundo es el Estado de México. En tercer lugar están ustedes allá en Nuevo León. Si el tercer Producto Interno Bruto de este país no puede garantizar como gobierno los más esenciales servicios y suministros para la población, como lo es el agua, ¿realmente son el tercer Producto Interno Bruto del país? ¿Realmente esa riqueza está redistribuida para toda la población? Oye, querían aumentar al triple la tarifa de los servicios de transporte público. El metro lo querían subir de 5 pesos a 15 pesos. Sí, o sea, un aumento terrible, también para los autobuses y los camiones. Entonces yo diría, mi estimado Vicente, que el tema de Samuel García se va a ir debilitando, porque justamente la candidatura y el gobierno están construidos a base de alfileres, y esos alfileres, esos cimientos, tienen un nombre y tienen un apellido, y es Mariana Rodríguez, y lo hemos dicho, yo en concreto lo he dicho aquí desde el principio, no es Samuel, es Mariana. Si quieren debilitar a Samuel, hay que dar con Mariana, ¿ok? Y no es un tema personal de que, ay, no, esta telenovela ya la vimos, es la misma estrategia. Y ojo, porque también la quieren andar replicando de este lado, y eso no se hace, hay que ganar con propuestas. Cuando uno tiene de este lado la verdad, y la verdad es tan poderosa e infinita, no se necesita mentir, y más en esta época de elecciones. Así que yo diría lo siguiente, el señor ya anda pensando en futuro cuando debería de ver en el presente. ¿Cuál es ese presente? Hay que hacer a mi esposa senadora. Y créeme, mi estimado Vicente, que Dante Delgado nunca le diría que no a la idea de que Mariana Rodríguez, pues sí, ocupase un puesto público. A ver, se inventaron una dependencia, una institución de vete a saber tú a dónde, que es Amara Nuevo León, para Mariana Rodríguez. Y justamente ese es el tentáculo, esa es la fuerza, ese es el respaldo. A ver, en términos más simples, es como en esta película que ahorita está de moda, el actor Will Smith en Día de la Independencia. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron cuando vinieron los extraterrestres a atacar la Tierra? Pues no atacaron todas las naves, no. Atacaron a la nave nodriza, la nave madre, porque es justamente esa la que controlaba a las demás. Es justamente el mismo caso. No tienes que darle a todo el gobierno de Nuevo León, en un dicho ruso, en un refrán ruso, si logras hacer que Dios sangre, su pueblo dejará de creer en él. Esto, en términos políticos, es si logras enseñarle a la población que su gobernante, que el hombre que le otorgaron su confianza no es justamente lo que él representaba, entonces significará un rechazo social. Yo creo que tienen todo en Nuevo León para hacer trizas al gobierno de Samuel García, pero falta organización, y para tener organización hay que tener a la gente. Así que, pues ese es el sentido en el estado de Nuevo León, mi estimado Vicente. Acabamos de hacer una investigación
exhaustiva de la grabación en el estadio de Tigres, con la presencia de Samuel García, y está clarito. A ver, póngalo, Ceci. Sí, por favor. A ver, otra vez. Ahí se oye clarito. Me queda claro, dice, ¡Inga tu madre, Samuel! ¿Lo escuchó? Yo lo escuché clarito. A ver si no me quiere meter al bote 36 horas por faltarle al respeto al gobernador. Bueno, para cerrar, Manuel Pedrero, para cerrar, 2 declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre panistas y priistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera, y grábenme muchachos, grábeme don David, 2 declaraciones importantes del presidente sobre priistas. El presidente dijo en una de ellas que tiene datos, que sabe que priistas y panistas se van a rebelar contra sus partidos a favor de la reforma eléctrica. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en la mañanera. Hay muchos legisladores, y tengo información que legisladores del PRI, y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar. Y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes. Eso por un lado, porque está muy fuerte esto, que no le ha de haber caído muy bien, que digamos, a Alito Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano, los líderes de la alianza putrefacta de Claudio X González, el PRI-PRD. Pero, a ver, nada más no se confíen, porque el presidente también recordó, detalló cómo el PRI y el PAN votaron a favor del Fobaproa. A ver, ni muy, muy, ni tan, tan. Entendió el que entendió. El PRI y el PAN se pusieron de acuerdo cuando todavía tenían engañada a la gente de que eran distintos, y votaron por el Fobaproa para convertir las deudas privadas en deuda pública. Y todavía existe esa enorme deuda. También para los jóvenes. En ese tiempo era presidente Zedillo. Desde que entró, tuvo que enfrentar una crisis económica, esa no externa, no originada en el extranjero, como la crisis económica que se origina por la pandemia, o la crisis económica que ahora también se origina por la guerra en Ucrania. Sino esa crisis económica se originó por el mal manejo de la economía durante el gobierno de Salinas, que además de entregar bienes de la nación a particulares, a sus allegados, empresas, bancos, manejaron muy mal la economía. Entonces termina Salinas, le entrega a Zedillo
y se desploma la economía nacional. Zedillo decía entonces que le habían dejado la economía prendida de alfileres. Y Salinas contestaba de que sí, pero que él había quitado los alfileres. Zedillo. El caso es que se viene la crisis y la receta ante la crisis es rescatar a los de arriba. Y así, más claro ni el agua. Lo que no les queda claro a los priistas y a los panistas es que Andrés Manuel López Obrador es, por esto y por más, como le llamo yo, el provocador profesional número 1 de México. El presidente desde la mañanera está provocando esto que creo que va a terminar trayéndole los votos que se necesitan para aprobar la reforma eléctrica. Con la derecha una caricia y con la izquierda, ya sabes, un coscorrón, mi querido Manuel Pedrero. Tu reflexión, tu comentario para cerrar sobre estos comentarios del presidente con el PRI y el PAN que andan para arriba y para abajo en las mañaneras. No, bueno, el presidente, el tabasqueño, normalmente no da coscorrones, sino batazos o machetazos. Pero el presidente López Obrador tiene una constante, y es que a diferencia de otros políticos, voy a compararlo por ejemplo con Ebrard. Ebrard tiene objetivo, ataca y destruye. Pero el presidente López Obrador es muy benevolente, es piadoso, porque tiene objetivo, ataca, pero deja vivir. Eso es lo que está haciendo justamente con el PRI, querido Vicente. En lo particular, yo, si tuviera información de que el PRI o que diputados del PRI van a votar a favor de la reforma eléctrica, bueno, yo me reservaría esa información, porque justamente darla a conocer en la mañanera, como tú dices, pues es una provocación, pero marca Acme, bomba nuclear, porque, oye, tienes a un debilitado Alejandro Moreno Cárdenas, que no puede controlar ni su propio estado, va a controlar un partido a nivel nacional. ¿Dónde está el liderazgo, la estructura de Alejandro Moreno Cárdenas? Pues perdida, con una descoordinación. Sí, están descoordinados totalmente. A ver, vamos a ponerlo en términos simples. ¿Quién es la mano derecha, el brazo fuerte, el verdadero líder del PRI? Bueno, Rubén Moreira en estos momentos. Y el propio Rubén Moreira realmente no está convencido de votar en contra de la reforma eléctrica, porque lo que quiere es negociar, y en la política todo se negocia. Por eso cada vez, entre más voy creciendo, menos me impacta ver a Morena negociando con el PAN, al PRI negociando con Morena, al PAN negociando con el PRI, al PRD negociando con quien guste negociar con el PRI, y demás. O sea, ya no me sorprende, ya no digo, ay, es que eso no. La política al final de cuentas es negociación. En el caso de Moreira, lo que yo veo, Vicente, es que, bueno, el cuate está bien, vamos a ver la reforma eléctrica, pero pónganse la del Puebla y apoyen a doña Carolina Viguiano en Hidalgo. Yo creo que el presidente López Obrador de ninguna manera va a aplicar un salinazo, ¿no? En plan, ¿cómo le llaman cuando pactan las elecciones? Tiene un nombre, no recuerdo en este momento, para justamente hacer un trueque. Bueno, viene la reforma eléctrica, pasa, pero deja a mi esposa gobernar. No creo que lo aplique el presidente López Obrador, porque, insisto, no es todo el PRI, es una fracción del PRI. ¿Cuántos diputados tiene el PRI? Los priistas tienen como 80, 90 diputados, pero no se necesitan esos, nada más se necesitan 56 diputados priistas. La pregunta es, ¿de cuántos tiene el control auténticamente Alejandro Moreno Cárdenas? Dice que del PAN, yo en lo particular lo dudo mucho, de verdad estaría sumamente sorprendido si hubiera un solo voto panista a favor de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, pero que entendamos lo siguiente, esto apenas es
Contestación. Muchas gracias a Juan Cruz. Muchas gracias por la palabra. Exacto, contestación. Bueno, esto es la primera parte. Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo verdaderamente sabroso va a estar en la Cámara de Senadores. Si pasa en la Cámara de Diputados, no lo calificaría de milagroso, pero sí lo calificaría de wow, sí se logró. En la Cámara de Senadores, ahí sí lo vamos a considerar milagroso, porque pues ¿quién es el coordinador de la Junta de Coordinación Política y al mismo tiempo líder de los coordinadores de Morena en la Cámara de Senadores? Bueno, justamente Ricardo Monreal, el defensor de Sandy Cakes, de Sandra Cuevas, quien está en contra de todos los intereses de la 4T, quien le quiso cambiar las comas y los puntos a la reforma eléctrica, quien permitió que los senadores panistas escribieran la pregunta de revocación de mandato y mucho, 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 mucho más, mi querido Vicente. Así que la Cámara de Diputados es la primera batalla, pero la batalla final en la que se decide quién va a poner la bandera y quién no va a ser en la Cámara de Senadores. Yo creo que hay que presionar, ¿qué es lo que yo creo que debemos de hacer como comunicadores, periodistas, ciudadanos? Presionar a los diputados del PRI, decirles, es su última oportunidad. Su presidente ha escogido el camino del suicidio político, pero ustedes tienen la oportunidad de la trascendencia histórica. Incluso en los peores momentos de la patria, siempre los que la han dañado han terminado teniendo un momento de lucidez y acompañando a México en las mejores causas. Y lo hemos visto una vez y otra, desde generales de Victoriano Huerta uniéndose a la causa revolucionaria, hasta también conservadores que se convirtieron al bando liberal. Digo, algunos por conveniencia, porque ya no la habían de otra, pero otros de forma auténtica. Entonces, eso sí pasa en las transformaciones. Y creo que si va a pasar en esta, Vicente, tenemos que hacer la presión ciudadana. Diputados del PRI. De hecho, me pareció excelente un comentario, un Twitter de Daniel Marmolejo. Es el último llamado que le hacen los mexicanos al PRI. Porque si el PRI vota en su totalidad en contra de la reforma eléctrica, es adiós fulminante a todo. Es decir, total, ya también íbamos a ganar el Estado de México, Hidalgo y demás, pero significa no solamente eso, sino quitarles el registro político, claro, y hacer una organización macro enorme que signifique justamente la eliminación del registro del PRI, mi querido Vicente. Oye, Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras? Claro que sí, Vicente. Yo agradezco mucho la paciencia y una disculpa aquí por los errores de los controles. De hecho, a ver, permítanme mostrarles rápidamente cómo está toda la pantalla. Se crashó, se rompió así de la nada, pero bueno, ya habrá tiempo de arreglarlo. Y bueno, pues agradezco bastante la invitación, mi estimado Vicente. Un abrazo a nuestra querida Ceci y a todos los compañeros de Sin Censura, así como todos nuestros amigos que nos ven en la audiencia. Invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero, a que no se pierdan justamente nuestro último reportaje en Durango, y que se suscriban al canal de los Reporteros MX para que estén al tanto de toda la información, que no se pierdan a las 4 de la tarde en vivo y en directo, Sin Máscaras, con Hans Salazar y Manuel Pedrero, a través de los canales de YouTube, justamente de Manuel Pedrero y de los Reporteros MX, así como el de Hans Salazar. Así que ahí nos encontramos en Twitter como @YoSoyPedrero, en Facebook denle like a la página Manuel Pedrero, ya estamos a punto de llegar a los 100,000 ahí, y bueno, aquí, sobre todo en Sin Censura, a la orden del día y a la orden de nuestro querido Vicente Serrano. Gracias, Manuel, estamos al pendiente, te mando un abrazo, salúdame a Hans, por favor, a Amir Ibrahim y a la querida Celsin Juárez en los Reporteros MX, estamos al pendiente, gracias, Manuel, muchas que pases gracias, Vicente. excelente Un abrazo. día. Al querido periodista, conductor de Informe Capital en Capital 21, Juan Becerra Acosta, querido, admirado, respetado Juan Becerra Acosta, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan? Queridísimo Vicente, pues muy contento como siempre de charlar contigo y de invitar a tu audiencia a esta conversación, que mucho que hablar, ¿no? O sea, yo llevo como todos los días viendo tu transmisión
y vaya que nos dan temas de análisis que todos se podrían remitir a final de cuentas a la incongruencia de una oposición carente de proyecto, Vicente. Es increíble lo que dicen, lo que afirman de un lado y de otro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este caso de los panistas que andan muy enchilados con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, más allá de la aclaración que se tenga que hacer de si el avión de la Guardia Nacional, que si Bucio, que si Adán Augusto López Hernández, que si los eventos de partido, creo que el mensaje ya sin tapujos y sin ambajes del secretario de Gobernación, es el que más ha dolido para que lancen estos dardos envenenados, querido Juan. Pues mira, Vicente, sobre el asunto de Adán Augusto, bueno, pues ya el presidente ayer fue muy claro, ¿no? Él explicó cuáles sus funciones, incluso lo descartó en una posible carrera hacia la presidencia, más bien, o sea, adiós lo del tapado y el destapado o cualquier otra inferencia que se pudiese hacer al respecto, pero además aquí me parece que la nota está en que dijo el presidente, bueno, pues que se investigue, ¿no? O sea, las cuentas claras y ahora sí que cuentas claras, gobiernos largos, algo que por primera vez sucede de manera legal en nuestro país. Ahora, yo no los vi quejándose de que Roberto Palazuelos utilizara los aviones de las Fuerzas Armadas para irse de peda con hijos de expresidentes. Están muy enojados porque hay un secretario de Gobernación que está llevando a cabo sus funciones, y mientras más cabalmente las desarrolle, pues más se van a enojar esta oposición. Oye, y también te escuché hablar sobre lo que está sucediendo con las elecciones en Oaxaca. Muy incongruente, ¿no te parece, la oposición? Porque pues podríamos decir pues que no se celebren elecciones en Oaxaca, porque claramente el abanderado de Morena se está llevando las preferencias, y pues como la oposición dice que cuando las cosas están claras y hay mucha popularidad, pues entonces no se tendrían que llevar a cabo ejercicios de participación democrática como la consulta de revocación de mandato, porque afirman que es un circo, porque el presidente pues cuenta con una enorme aceptación. Entonces, ¿para qué realizarla? Bueno, pues entonces, ¿para qué realizar unas elecciones en un estado en el que las encuestas marcan, no una sino varias, como una clara preferencia hacia uno de los actores políticos? Otra de las incongruencias que podemos ver, que acabas tú puntualmente de señalar, es a Kenia López Rabadán, ¿no? Es pues llegar a ser impresentable esta mujer, porque, caray, sí, todos estamos de acuerdo en que hay que proteger al INE, hay que cuidar al INE, querido Vicente, hay que protegerlo de los entes terribles que lo han secuestrado en su interior y están haciendo de un instituto encargado de la democracia un actor político. Entonces, aquí no se trata de atacar al INE. El INE no necesita que lo ataquen desde fuera, desde dentro lo están atacando de manera verdaderamente contundente. Entonces, pues un poquito de claridad, porque como diría López Almejo, son como la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen la otra, caray. Y sí, Juan Becerra. Oye, Juan, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también, un día una caricia y al otro una bofetada. Oye, el presidente dijo que era una aberración que hayan echado abajo este plazo de 10 años para no brincar del gobierno a las empresas privadas, la famosa puerta giratoria. Pero mientras estábamos celebrando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le pusiera un trancazo, políticamente hablando, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el decreto que permitiría a los funcionarios difundir la consulta de revocación de mandato, pues se da esto también de la puerta giratoria. Una sí, otra no, una sí, otra no. Parece que van dosificando
las cosas políticamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí también me parece una aberración que con tantos casos de nuestra historia reciente, de funcionarios, de servidores públicos que brincaron para favorecer los intereses privados, la Suprema Corte diga pobrecitos. Pero bueno, dame tu opinión de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan. Pues mira, con este asunto de las tristemente célebres puertas giratorias, de las cuales Felipe Calderón es un clarísimo ejemplo, es un retroceso esta determinación, me parece a mí, porque abona al conflicto de interés y a la corrupción. O sea, los funcionarios de alto nivel que a través de su desempeño como servidores públicos tienen información privilegiada y además facultad para poder otorgar concesiones, contratos o cualquier otra relación entre el gobierno y una empresa privada, pues se ve en un conflicto de interés al poder otorgar estos contratos o licitaciones con una promesa futura de un cargo en esta empresa privada, algo que pues no es suspicaz o sospechosista, como diría tu cuate Santiago Krill. Es un hecho que ha sucedido y a las pruebas nos podemos remitir. Te digo, ahí tenemos un clarísimo ejemplo de Calderón, quien recibió pues varios millones por ser asesor de Iberdrola, empresa a la que desde su sexenio pues, se le han otorgado una enorme cantidad de contratos y de concesiones de lo más obscuras y de lo más perjudiciales para los mexicanos y para la nación. Entonces sí es un retroceso y me parece que el discurso del derecho al trabajo pues queda cojo aquí, porque pues, sí hay que poner candados en este asunto. No se les está negando el trabajo, se les está negando una posible relación de conflicto de interés, una figura que está marcada en varios artículos de distintas leyes, de diferentes códigos, Vicente. Entonces sí es de extrañarse. Y por el otro lado, ¿no?, el revés que se le da al Tribunal Electoral. ¿Qué te parece, Vicente, si vamos por partes aquí para entrarle rápidamente un contexto y comenzar a hablar de la democracia en nuestro país, que hoy está viviendo momentos de definiciones y ejemplo es este dime y direte que se ha dado entre la Suprema Corte de Justicia, entre el Tribunal Electoral, entre el INE, entre la ciudadanía, entre distintos partidos políticos en un tema inédito. Porque por un lado tenemos como nunca pues una sociedad, Vicente, que la vemos cada vez más participativa, ¿no? Y por otro lado también vemos a una élite que está apanicada de que el pueblo, nosotros ejerzamos un derecho que es nuestro y que está plasmado en la Constitución, el de decidir libremente, de alterar o de modificar nuestra forma de gobierno. Este no es un artículo nuevo, este artículo está desde el siglo XIX, está antes de la Constitución de 1917, en nuestra Carta Magna, y se ha perpetrado como una de los artículos fundacionales de nuestra nación. O sea, de acuerdo a este artículo y a nuestra Constitución, del pueblo dimana el poder soberano. Y este derecho, pues ¿sabes qué, Vicente? Me parece que no lo hemos ejercido a plenitud debido a que no hemos contado con la herramienta para poder hacerlo, y ahora que ya existe la consulta de revocación de mandato por primera vez, estamos contando con la posibilidad de hacerlo, o sea, de dejar de darle ya a los presidentes un cheque en blanco de 6 años y de demandarle cuando no gobierne con patriotismo, cuando no haga cumplir ni cumpla la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y bueno, pues esto le resulta, estarás de acuerdo conmigo, Vicente, muy peligroso para los intereses de grupos de poder que han utilizado justo al poder desde el gobierno para enriquecerse a costa del pueblo, de los mexicanos, de la nación. Y por más de una razón, Vicente, o sea, la primera es el poder del pueblo. Y pues es un pueblo al que no conocen, no les interesa en lo más mínimo a los derechairos, jamás le han hablado al pueblo. Tal vez se han acercado a él en procesos electorales para prometerles la solución a lo que más les preocupa, pero luego, ¿qué pasa? Una vez concluidas las elecciones, pues les dan la espalda, nos la dan, no nos vuelven a ver, no nos vuelven a escuchar. Y un pueblo despierto, pues es algo que los neoliberales para nada quieren. A ver,
Te hago una pregunta rápida. Imagínate, Vicente, si durante el periodo neoliberal hubiésemos tenido las consultas de revocación de mandato. ¿Tú crees que el neoliberalismo se habría perpetrado durante tantos años como lo hizo? No hubiera terminado Peña para empezar. Exacto. O sea, es increíble, ¿no? Mira, creen estos cuates que pueden regresar al poder. Esta es otra parte de la película, ¿no? Tienen esa fantasía, algo que definitivamente no va a suceder mientras no tengan un proyecto de nación. Y esto, pues un proyecto de nación, pues es algo de lo que carecen enormemente. Y además este proyecto pues tendría que atender los verdaderos retos que la nación requiere, algo que ellos no conocen. Pero bueno, tienen ahí su fantasía y como se saben ajenos al pueblo, pues tienen pánico de ser sometidos a una consulta a mitad de sexenio, porque evidentemente saben que serían removidos. Porque todos los gobiernos prianistas han tenido crisis de gobernabilidad a mitad de su gestión, algo que no sucede ahora. Y bueno, sobre la situación con el tribunal, ya para entrarle ahora sí al caldito a la materia después de este contexto, pues mucho se ha hablado, mucho se ha dicho, y de entrada, pues mira, aquí me parece que no es un análisis en absoluto de fondo, pero se mantiene la inaplicabilidad emitida por el tribunal que de manera totalmente imparcial hace una interpretación de la veda que atenta contra el mismo sentido para el cual fue creada esta propia veda, porque la veda, Vicente, fue creada primero para generar un periodo a través del cual nosotros los ciudadanos pudiésemos reflexionar nuestra intención de voto y también para blindar un proceso electoral de que con recursos públicos no se hiciese campaña desde el cargo, desde el gobierno, pero de eso a utilizar una interpretación de la veda para evitar que se difunda el ejercicio sin intentar incidir en la intención de voto, sino nada más para invitar a que se participe, pues también es absolutamente inédito. Y caray, el Instituto Nacional Electoral tendría que difundirlo, por supuesto, algo que ha dicho que es atribución suya nada más y que no ha llevado a cabo, y bueno, pues agradecer que desde otras instancias se difunda el ejercicio. Repito, no se incida en la intención de voto, pero ¿qué ha hecho? Pues han intentado evitar que la gente conozca el ejercicio en sí y lo que éste representa. Ahora, me parece, no sé tú qué opinas, que les ha salido un poco el tiro por la culata, porque pues del Río Bravo hasta Quintana Roo, pues tú pregúntale a cualquier mexicano sobre la consulta de revocación de mandato, y se ha hablado tanto de ella, y ha habido una pugna tan grande, que me parece que todos saben que se va a celebrar. ¿Cómo ves tú eso? Pues no sé si todos, pero sí estoy de acuerdo contigo que les ha salido el tiro por la culata porque la gente no está dormida, no está distraída, está cada vez más avispada y cada vez hay más formas de comunicarnos a través de las benditas redes sociales, a través de medios del Estado, a través de medios independientes, porque pues ahora sí que el silencio absoluto, la verdad absoluta, ya no existen, afortunadamente, en nuestro México lindo y querido, Juan. Afortunadamente, Vicente, y bueno, estamos entre un momento muy fregón en nuestro país, una discusión inédita de la cual no tenemos precedentes jurídicos, que ha trascendido, ¿no?, lo legal para moverse a lo político y se ha politizado enormemente. Todo lo que estamos viendo a través del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral, el revés que les da a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un tema que está trascendiendo lo jurídico, porque te digo, repito, se ha politizado enormemente. Y aquí me parece que lo importante pues es parte de lo que dices, ¿no? Y es que pues se muestra, ¿no?, que más allá de la necesidad de cualquier otra cosa está la necesidad de que se lleve a cabo una reforma político-electoral en nuestro país. Está el escenario ni hecho para ello. Pues se debe proteger, ¿no?, al INE de los troyanos que lo han secuestrado de su función para convertirlo en un contrapeso político, porque pues eso ya parece ser la operación del Instituto Nacional Electoral, un instituto que, insisto, hay que proteger, hay que cuidarlo porque evidentemente está siendo atacado, pero está siendo atacado desde dentro y desde la oposición y desde la derecha para la función para la que fue creado el instituto, porque hoy es todo menos un organismo que
proteja, que difunda y que promueva la democracia en nuestro país. Pues parece ser un actor más de oposición, ya no más. Bueno, creo que se nos ha ido Juan Becerra Acosta. Vamos a ver si logramos recuperar la conexión con Juan. En los últimos segundos se cortó por ahí la comunicación, mi querido Juan. Hablabas del ataque al INE, en efecto, pero porque lo están torpedeando desde adentro. Lo están torpedeando desde adentro y hay que proteger al INE. Y la mejor manera de hacerlo es a través de una reforma político-electoral en la que se creen candados para evitar que intereses partidistas utilicen al Instituto Nacional Electoral como un brazo pues casi armado, ¿no? Y ya para acá pues ahí vemos un ejemplo, ¿no? A los payasos, ¿no? A Broso y a Ciro Murayama, pues parece que Ciro pues ya, ¿tú crees que se va a integrar al PRAU? No lo dudes ni tantito, no lo dudes ni tantito, querido Juan. Oye, Juan, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea en la jornada, para que te vea en Capital 21, para que te siga en redes sociales? Muchísimas gracias, Vicente. Pues ahí está mi colaboración de antier en la jornada. Ahí los invito a leerla, en la que hago una reflexión sobre el discurso que desde la conquista han querido vendernos los poderes fácticos a los mexicanos para que nos avergoncemos de nosotros mismos, pero la resistencia esta continúa y rinde frutos. Y los esperamos a las 9 de la noche en Capital 21, en Informe Capital. Con muchísimo gusto, mi compañera en este espacio, Azul Alzaga, y su servidor Vicente, pues yo te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias, Juan. Estamos al pendiente. Saludos a Azul y nos vemos muy pronto aquí en Sin Censura. Nos vemos muy pronto, Vicente. Gracias. Abrazo a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, como siempre, por tu generosidad. Gracias, Juan Becerra Acosta, conductor del informativo más importante de Capital 21. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.